que Él espera de nosotros. Amén. Yo le voy a invitar, hermano, que abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Es un versículo que ya conocemos muy bien, pero vamos a estar leyendo así varias citas. Hoy no me voy a extender mucho, hermano, no me voy a hacer largo yo, ¿verdad? Pero Dios es el que dispone el tiempo, hermanos. Así que pues vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, y lo vamos a leer todos juntos a una misma voz, hermanos. Aleluya. ¿Ya estamos ahí todos, hermanos? Amén, gloria a Dios. Dice así en el nombre de Cristo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Vamos a decirle: Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas para acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por este tiempo que nos permitiste alabarte y adorarte, Padre. Gracias porque nos tienes en este lugar adorándote, dispuestos a escuchar tu consejo, a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender, danos el entendimiento. Ayúdanos, Señor, a retener esa palabra en nuestro corazón. Pero sobre todo, Padre, ayúdanos a esforzarnos a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Porque no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque tú tienes un plan divino para nuestra vida. Y todo lo que nos sucede en nuestro día a día es parte de un proceso, el cual aceptamos. Y por eso estamos aquí delante de ti, Padre, reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro soberano. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en este lugar. Gracias porque podemos sentir tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos guardas siempre. Gracias, Señor, porque sin merecerlo tú has puesto tu mirada en nosotros y nos has redimido, nos has salvado y nos has sellado con tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y nos disponemos a adorarte, a escuchar tu palabra. Y te pedimos que no nos sueltes de tu mano, Señor. Que así como hasta este momento tú nos has sostenido, así siga siendo siempre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo, hermanos. ¿Cuántos tuvieron una semana complicada, hermanos? Yo creo que todos, ¿verdad, hermanos? De alguna manera, por enfermedad, por trabajo, por afanes, por todo, hermanos. Día a día, nuestro caminar, siempre hay cosas que quieren obstruir nuestro avance, cosas que quieren perjudicar nuestro crecimiento, cosas que nos quieren apartar de nuestro Señor. Pero gloria a Dios porque Él está con nosotros y no permite que eso suceda. Porque cuando sentimos que la situación nos abruma, el problema nos sobrepasa, clamamos a Dios y podemos ver cómo Él mueve todas las cosas y en una manera maravillosa nos ayuda a salir adelante. Aquí estábamos viendo, hermanos, en el libro de Josué. Sabemos que es el primer capítulo y entendemos el momento en el cual se está dando esta palabra. El pueblo estaba por entrar a la tierra prometida, hermanos, pero quien los había llevado hasta ese punto ya no estaba con ellos. Era Moisés. Moisés ya no estaba con ellos. Moisés no iba a llegar a la tierra prometida. Entonces Josué tiene que levantar un líder, hermanos, para cumplir su promesa al pueblo de llegar a la tierra prometida. Y Jehová Dios pone su mirada en Josué. Pero Josué, hermanos, él no era el líder. Él siempre estuvo apoyando, ayudando a Moisés, pero él no era el líder. Entonces, hermanos, yo me sitúo en este escenario, en esta situación,
y me pongo a pensar qué estaba sintiendo en su corazón en ese momento, qué había en la mente de Josué en ese momento, hermano. Pues yo creo que es simple, hermanos. Yo creo que se sentía incompetente y tenía miedo, hermanos. Porque cuántas veces, hermanos, nosotros ante una situación nueva o desconocida o de mucha responsabilidad nos hemos sentido así. Créame, mi hermano, que aún en estos tiempos, cuando mi hermanita Flor, nuestra pastora, nos dice: hermano, ¿puede compartir la palabra el domingo? Amén, hermana, pero las rodillas se me hacen así, mis hermanos. Da miedo, mi hermano. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa, hermanos. Porque estamos al frente y ustedes, la gente que nos oye, nos ve. Y si nuestra manera de vivir no es la correcta, hermanos, entonces todo lo que digamos, hermanos, no va a tener valor. Tiene que haber un testimonio de nuestra parte para poder estar aquí. Ahora, hermanos, nadie somos perfectos. Todos cometemos errores. ¿Por qué? Porque el pecado está en nuestra naturaleza. Porque aún no hemos llegado al nivel de perfección que Dios quiere. Y ¿sabe qué, mi hermano? En esta vida yo creo que nunca lo vamos a alcanzar. Eso va a ser hasta que Dios nos regenere, hasta que nos haga unas nuevas criaturas, pero ya en nuestra esencia espiritual, cuando estemos delante de su presencia. Pero entonces, hermanos, volviendo al tema con Josué, yo creo, hermanos, que él tenía miedo. Yo creo que él sentía muchas dudas en su mente y en su corazón. Yo creo que él en algún punto pensó: yo no soy capaz de guiar a este pueblo. Porque, hermanos, el pueblo no era así como nosotros. Era enorme, hermano, eran miles de gentes. Y ser líder de ese pueblo y conociendo que era un pueblo rebelde, hermanos, pues yo creo que la misión era complicada. No era fácil, hermanos. No era fácil en ninguna manera. Pero aquí podemos ver, hermanos, claramente, y que es en lo que nos vamos a estar enfocando el día de hoy, que Dios a través de esta palabra le está diciendo a Josué: déjate guiar. Yo te quiero guiar, déjame que te guíe. ¿Cuántas veces, hermanos, en nuestra vida hemos sentido que no podemos avanzar, que no podemos seguir hacia esa misión que el Señor nos ha encomendado? Pero Dios, a través de su palabra, a través del hermano, a través del mensaje que escuchamos ahí en la televisión, en YouTube, nos dice: bástate mi gracia. Pero muchas veces, hermanos, ¿qué pasa con nosotros? Tenemos miedo. No queremos enfrentar esa situación por temor a fallar, por temor a equivocarnos, por temor a que no dé el resultado que debe de dar. Pero tenemos que aprender, hermanos, que nosotros no vamos a hacer las cosas. El que va a hacer las cosas, el que va a hacer la obra, es Dios. Por eso le da instrucciones claras y específicas a Josué. Él conocía que había en la mente de Josué y tiene que darle específicamente las instrucciones de lo que debe de hacer, hermanos. Y esas instrucciones hasta el día de hoy aplican en nosotros, hermanos. ¿Qué le dice primero Dios a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué tenía que estar siempre estudiando la palabra de Dios, porque ahí es donde Dios le iba a dar el conocimiento y la sabiduría para guiar al pueblo. Ahí es donde Josué iba a conocer qué es lo que Dios quiere que le entreguen a él, cómo deben vivir para él.
Dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No nada más los domingos de 11 a 1 a 2, no nada más los martes de 7 a 8 y media. No, hermanos, de día y de noche. Y no nada más que medite, hermanos, no nada más que lo lea, sino que le dice también para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Muchas veces, hermanos, nos topamos con gente, a mí me ha pasado, hermanos, que conoce muchísimo más que yo de la Biblia, hermanos, pero su manera de vivir a veces es vergonzosa, hermanos. A veces es ofensiva delante de Dios. Entonces, ¿de qué le sirve tener todo ese conocimiento, hermanos, si no permite que Dios guíe su vida? Si no permite que Dios tome el control de su ser. Si no permitimos que Dios transforme nuestra manera de vivir. No nos sirve de nada, hermanos. Podemos oír todos los mensajes que hay en YouTube, podemos venir aquí todos los días y escuchar palabra, pero mientras no dejemos que Dios transforme nuestro ser, hermanos, créame, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar, nos vamos a quedar ahí en círculos nada más. Amén. Y fíjese, mi hermano, Dios le da esta instrucción a Josué. Y le da una promesa también. Le da una promesa. Le da instrucciones de cómo debe hacer Josué, de cómo debe vivir. Y le da una promesa. Porque dice, cuando hagas esto, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, hermanos, quiere decir que si yo busco a Dios, yo me entrego a Dios, yo medito en su palabra, yo vivo conforme a su voluntad, Dios va a estar conmigo y va a respaldarme en todo lo que yo haga y me va a dar victoria en todo lo que yo emprenda en su nombre y conforme a su voluntad. Sí, mis hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos? A veces con nosotros. Ahora vamos con nosotros, hermanos. Conocemos la palabra de Dios, conocemos la voluntad de Dios, sabemos que Dios tiene promesas para nuestra vida, sabemos que todo lo que hagamos en su nombre, Dios lo va a respaldar. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Una pregunta retórica, hermanos. Si Dios llegara en este momento, ¿nos iríamos con Él? El tiempo, hermanos, es aquí y es ahora. Dios conoce mi vida, hermanos. Dios conoce mi corazón. Yo, hermanos, tengo muchas fallas. Todos las tenemos. Y muchas veces, a veces hasta sin darnos cuenta, hermanos, le fallamos a Dios o ofendemos a Dios. Pero si nosotros estamos en plena comunión con Él y estamos en comunicación con Él y le pedimos perdón y nos encomendamos en el día a Él, hermanos, va a ser más difícil que le fallemos a Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien irá marcándonos el camino que debemos seguir. Pero tenemos, hermanos, que dejarnos guiar por Él. Tenemos que dejarnos guiar por nuestro Señor. Muchas veces decimos, Él es el Señor de mi vida, Él es el que gobierna mi ser. Y luego le dicen en el trabajo, o no sé, hasta aquí en la iglesia, hermano, ¿nos puede apoyar en esto? Ande, no, hermano, es que fíjese que no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer y ya nos apartamos, hermanos. Yo entiendo, hermanos, y yo sé que hay cosas que tenemos que atender, pero siempre, hermanos, vamos a tener tiempo para darle a Dios su espacio. Porque recordemos, hermanos, que todo es de Él, aún nosotros mismos. Nosotros no debemos limitarle, nosotros no debemos hacerle a un lado,
por otras cosas más banales. No. Y un ejemplo claro, hermanos, de esto, vamos a ver ahí en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, hermanos, capítulo 9, versículo 6. Son citas que conocemos abiertamente, hermanos, muy bien, muy conocidas, pero vamos a leerla porque quiero que nos quede claro, mi hermano, lo que estamos hablando ahorita. Hechos 9, 6. ¿Ya estamos ahí, mis hermanos? Dice en el nombre de Cristo: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Se fija, mi hermano, Dios es claro con nosotros. Él nos dice qué tenemos que hacer. Él no nos deja a que nosotros lo interpretemos. Él no nos deja a que es que yo siento que no debo hacer. No, hermanos, Él nos da instrucciones claras. Ahí de quién estábamos hablando, hermanos, ¿sí sabe? De Saulo, ¿verdad? ¿Quién era Saulo, hermanos? ¿Se acuerda quién era Saulo? Saulo, hermanos, era una persona poderosa ahí en esa ciudad, que era perseguidor de la iglesia, hermanos. Él estaba en contra de Cristo, él estaba en contra de la iglesia, y él perseguía a los cristianos, los apresaba y los entregaba para que fuesen encarcelados. Sí, hermanos. Y en este relato, en este capítulo, Saulo se dirigía a Tarsis, si no mal recuerdo, a Tarsis, hermanos, a seguir persiguiendo a la iglesia, a seguir persiguiendo a los cristianos. Pero en el camino, hermanos, si nos vamos ahí versículos atrás, dice que cuando iba en el camino, en su caballo, se le apareció una luz que resplandeció, y era tan grande, tal magnitud de esa luz, que él cae del caballo y queda ciego. Sí. Y escucha una voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? ¿Sí se acuerda, hermano? Y lo tumba, lo deja el caballo, le dice: ¿por qué me persigues? Y le advierte todavía: dura cosa te es dar coces al aguijón. Si lo dijéramos coloquialmente, hermano, no sé si ha oído esta frase, a veces decimos: mira, se pone con Sansón a las patadas. O sea, queremos a veces ponernos en contra de alguien que sabemos que no podemos vencer. Saulo, hermano, estaba persiguiendo a la iglesia, estaba encarcelando a los cristianos, y él no se daba, a lo mejor él no lo pensaba de esta manera, hermanos, pero él se estaba poniendo a pelear con Cristo. Y ahí Cristo se le aparece en ese resplandor y le habla. Y él es claro, hermanos, volvemos a lo que le decía ahorita. Dios quiere guiarnos, quiere enseñarnos, y Él nos da las instrucciones claras, pero nosotros tenemos que aprender a escuchar y, sobre todo, hermanos, a obedecer, dejarnos guiar. Le dice: Saulo, y dice claramente, temblando y temeroso: ¿qué quieres que yo haga? Se fija, Saulo no dice otra cosa, hermanos. ¿Por qué? Porque él inmediatamente entendió a quién tenía enfrente, y él entendió claramente que él estaba al servicio de Cristo. Y el Señor le da instrucciones claras, le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Después de esto, mis hermanos, ¿quién fue Saulo? ¿Sí sabe quién fue Saulo? El apóstol Pablo, ¿verdad? Y fue el apóstol por el cual, a través de él, se dio a conocer el evangelio a todos los gentiles,
a muchos lugares de la tierra, hermanos, y se esparció por toda la tierra. Y míreme, aquí estamos, hermanos. Gracias a ese apóstol, gracias a que supo escuchar la voz del maestro y se dejó guiar por él. Amén, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, no se acercan a nosotros y nos dicen una palabra de Dios? Y a veces, hermanos, como buenos cristianos que somos, luego le acomodamos, hermanos. A veces nos dicen, a mí me ha pasado, hermano, para vergüenza mía, a mí me ha pasado, nos dicen algo que Dios sabe que estamos ahí como que fallando, y nos dice algún hermano, alguna persona una palabra, y sabemos que Dios nos está hablando. ¿Y sabe qué es lo malo, mi hermano? Que nosotros mismos nos justificamos. No, es que yo siento que no es así. Hermano, Dios no nos trae para que sintamos. Dios quiere que obedezcamos. Y a veces, hermanos, sabemos que estamos mal. Y peor aún, hermano, nos justificamos señalando a otros. No, pero mira, él está más mal que yo. Y ya creemos que con eso nosotros estamos bien. No, hermanos, de todos modos estamos mal. Y si Dios nos está hablando, es porque quiere que corrijamos nuestro camino. Y Dios nos puede hablar, hermanos, de muchas maneras. Pero Dios salve la hora en que tengamos que dar cuentas. Que Dios nos permita obedecerle, enderezar nuestro camino y hacer conforme a su voluntad. Porque el día de mañana, hermanos, no es nuestro. Solamente el Señor sabe qué nos depara. Y como le decía ahorita, hermanos, si Dios viniera en este momento y nos llamara a cuentas, ¿dónde estaríamos? Amén. Dios, hermanos, quiere que nos quede claro que Él es el que sabe hacia dónde nos debemos dirigir. Y a través de la palabra de Dios, hermanos, del Antiguo Testamento y del Nuevo, hemos visto cuántas veces Dios se ha movido en una manera maravillosa en gente que era como tú y como yo, gente común, hermanos, pero que dejó que Dios le guiara. Gente que era incapaz, hermanos, que no tenía la habilidad, que no tenía las capacidades, que no tenía la fuerza, que no tenía el conocimiento. Pero ¿sabe algo, mi hermano? Dios estaba con ellos. Esa era la diferencia, mi hermano, que Dios estaba con ellos. Hermano, yo te decía ahorita, yo estoy aquí al frente, hermano, y lo hago con todo mi corazón, con todo, dándole toda la gloria y toda la honra a Dios, con temor, hermano, así como Saulo, con temor y temblor, pero sabiendo que Dios es el que va a dar la palabra, hermanos, es el que va a hablar a su pueblo, es el que nos va a hablar, hermanos. Yo no soy el que hace las cosas, hermanos, es Dios. Pero eso a mí, hermanos, me motiva a prepararme, me motiva a orar, me motiva a escudriñar su palabra para conocer más el carácter de Dios. Me motiva, hermanos, a esforzarme, porque yo sé que no es fácil, hermanos, pero yo sé que Dios está conmigo y de Él es la obra y Él es el que va a hacer las cosas, hermanos. Yo no, hermanos. Y si le buscamos aquí, hermanos, a lo mejor aquí hay 5, 6, 10 que prediquen mejor que yo, hermanos. Pero si Dios me llamó a mí, hermanos, yo voy a obedecer. Si Dios quiere que yo lo haga, hermanos, yo voy a decir amén. Aleluya. Entonces, mis hermanos, tenemos que reconocer que Dios siempre está ahí, hermanos, pero nosotros a veces somos los que no escuchamos. A veces, hermanos, somos rebeldes y no dejamos que nos guíe por donde nos quiere llevar. Y luego, hermanos, vienen las consecuencias. A veces decimos, no, es que Dios me abandonó y me estoy pasando esto porque Él no escuchó mi oración. No, hermano,
Si estamos en la situación que estamos, es porque nosotros decidimos mal y esas decisiones traen consecuencias. Cuando nosotros dejamos que Dios se glorifique en nuestras vidas, que Dios controle nuestras vidas, hermanos, Él nos va a guiar por los lugares que sean mejores para nosotros. Y ahorita le di a nuestra hermana Flor el Salmo 23, hermanos. Yo creo que más claro no puede ser. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Hermanos, ahí en 3 versículos, ahí está resumido todo esto que yo le estoy hablando, hermano. Pero ¿qué quiero? Que nos quede claro, hermanos, que veamos en ejemplos prácticos cómo Dios trabaja con nosotros y cómo ha trabajado con gente, con profetas, con siervos de Él que se dejaron guiar, hermanos, que escucharon esa voz, que escucharon ese consejo, y a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus dudas, a pesar de sus temores, obedecieron la voz de Dios, y Dios los hizo crecer en su ministerio, en su obra. Y a pesar de las circunstancias inconvenientes que se presentaron y muy difíciles, hermanos, nunca renunciaron a Dios. Yo todavía me pongo a pensar en Pablo, hermanos. Pablo estaba encarcelado, hermanos, estaba atado, lo iban a matar. Y aún en esa circunstancia, hermanos, se pone a escribir cartas y a darle ánimos a los líderes de las iglesias que estaban en otras ciudades. Hermanos, cuando Dios está en nuestro corazón, hermanos, las circunstancias en las que estemos no nos afectan, hermanos, porque reconocemos que es más grande el Dios que está con nosotros que cualquier situación o cualquier problema que quiera llegar a perturbar nuestra vida. Aún, hermanos, en ese momento de aflicción, de prisión que estaba viviendo Pablo, hermanos, él escribía cartas dándole ánimos a Timoteo, dándole ánimos a tanta gente, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque él sabía cuál era su destino. Y él lo menciona: he peleado la buena batalla. Él sabía, hermanos, que iba a haber una recompensa. Por eso, hermanos, él también dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero a veces, hermanos, nosotros estamos tan arraigados a nuestra carnalidad, a nuestra materialidad, hermanos, que no queremos perder privilegios que son vanos aquí, y los cambiamos a veces por las bendiciones que Dios nos da. A veces, hermanos, yo a veces siento que a veces somos como Jacob y Esaú. A veces andamos cambiando la bendición, hermanos, por un plato de lentejas. Y no, hermanos, no debe ser así. Si Dios te ha traído aquí, hermanos, es con un propósito. Si Dios me tiene aquí, hermanos, me tiene a mí aquí, es porque Dios quiere tratar y cumplir un propósito en mi vida, hermano. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que escuchar la voz de Dios, tengo que buscar a Dios y tengo sobre todo que obedecer al Señor. Aleluya. ¿Y quién tiene que hacer eso, hermano? Yo. Si yo quiero que mi vida sea guiada como Dios quiere que sea, que me lleve por donde Dios quiere llevarme, ¿quién tiene que tomar una decisión, hermanos? Yo. Y yo voy a decidir si le sigo o no. Daniel no va a decidir por mí, hermanos. La hermana Flor no va a decidir por mí. Yo voy a decidir hasta dónde quiero llegar
en Cristo. Vamos a Daniel, hermanos, el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Aleluya. Dios es claro, hermanos, en sus instrucciones. Dios es claro en sus promesas. Y Dios quiere que entendamos que tenemos que disponernos a seguirle, a servirle. Pero no nada más disponernos, hermanos, y también ponernos manos a la obra, ponernos en acción, movernos, hermanos, activarnos para la gloria de Dios. Dice Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Sí se fija, mi hermano? Ahí Daniel, hermanos, recordemos que estaba en una tierra que no era la de él. Estaba con un pueblo, hermanos, que no era de él, que era un pueblo idólatra que adoraba a dioses que no era el Dios de Daniel. Y querían, en ese tiempo, hermano, en las guerras, cuando un pueblo dominaba a otro, el objetivo era eliminar toda la cultura de ese pueblo que era dominado. Destruían sus ciudades, destruían la ciudad y les empezaban a instruir en su cultura, en sus religiones, en sus dioses, para que ellos fueran borrados, que eso fuera borrado, hermanos. Ahí Daniel estando ahí, hermanos, a pesar de que todo esto estaba sucediendo y querían hacer eso con él, acuérdense que Daniel estaba sirviendo al rey, al gobernador, perdón. Y querían cambiarles al pueblo su mentalidad, querían cambiarles sus creencias, querían hacerlos como el pueblo de ahí, de esa ciudad. Pero dice la palabra de Dios que Daniel se propuso en su corazón, él mismo se plantó y se convenció de que no se contaminaría ni con la comida del rey, ni con el vino. Y pidió que no lo obligaran a contaminarse. Hermanos, como que si nos ponemos a pensar, como que Daniel no estaba en la posición de exigirle al rey esto, ¿verdad? Suena incongruente, hermanos. Pero ¿sabe cuál es la clave de esto, mis hermanos? Dios estaba con Daniel. Dios no estaba abandonando a su pueblo. Daniel no estaba solo, hermanos. Y Daniel lo que estaba haciendo era seguir incondicionalmente a su Dios. Y sabe algo, mi hermano, si usted ha leído a Daniel, se va a dar cuenta, hermanos, de que Dios nunca lo dejó. Dios nunca lo dejó, hermanos. ¿Y qué sucedió, hermanos? Daniel propuso esto en su corazón y lo hizo así y se lo comunicó. ¿Y sabe qué, mi hermano? Así se hizo. Porque Dios respalda a sus hijos, hermanos. Si tú tienes una necesidad, hermana, Dios está aquí, Dios va a respaldar tu vida. Pero tenemos que hacer esto que hizo Daniel. Tenemos que aferrarnos a Dios y proponernos nosotros mismos en hacerlo, hermanos. Porque a veces, hermanos, cometemos el error de sí orarle a Dios, sí venir a la iglesia, hermanos, sí orar, sí cantar, sí clamar, sí escuchar su palabra, hermanos. Pero cuando volvemos a casa, hermanos, volvemos a la vida anterior que teníamos. Y es ahí, hermanos, donde todo lo que hicimos se pierde. No podemos estar así, hermanos.
Yo no puedo decir, hermanos, ay, es que amo a Dios y Dios es mi todo y yo le entrego mi vida a Dios. Y luego a tu hermano que está en un lado no le hablas. No se puede, hermanos. No podemos engañar a Dios, hermanos. Nos podemos engañar nosotros, pero no podemos engañar a Dios. Y escúchame bien, hermanos, no podemos engañar a Dios. Aleluya. Tú tienes que esforzarse, tú tienes que tener esa convicción en tu corazón de seguir a Dios y esforzarte. Y cuando Dios vea que te esfuerzas, que te estás esforzando, que le buscas, que te alimentas de la palabra de Dios, Dios no te va a dejar, hermanos. Dios no nos abandona. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus promesas, hermanos. Aquí los que fallan somos nosotros, hermanos. Nosotros somos falibles, pero Dios es perfecto. Aleluya. Vamos a seguir, hermanos, con Daniel. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Aleluya. Tenemos que tener claro, hermano, esto que estamos hablando. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros necesitamos a Dios. Nosotros necesitamos buscarle. Nosotros necesitamos el favor de Dios. Dios no necesita de mí, hermanos. Porque si Dios no lo permite, hermanos, pero si yo un día decido no buscar a Dios, hermanos, ¿a poco cree que aquí se va a quedar solo? No, hermano, Dios va a levantar a otro que sí quiera servirle. Y Dios nos libre, hermano, de eso. Queremos estar aquí siempre, hermanos, porque es el mejor lugar donde podemos estar. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Seguimos con Daniel, hermanos. Dice en el nombre de Cristo: he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Se fija, mi hermano? Ahí si se fija, mi hermano, ahí avanzamos a otro nivel. Ahí estamos ya donde ya llegan consecuencias a las decisiones que se toman. Ahí de quién estamos hablando, hermanos: de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí? Cuando se erige la estatua del rey, y que cuando sonaran las trompetas a tal hora y tienen que voltear, inclinarse y adorar la estatua, ¿qué dijeron ellos, hermanos? Ahí está, que no lo iban a hacer. Pero ¿cuál era la pena, hermanos? Que el que no lo hiciera lo iban a echar a un horno de fuego. Era la muerte, hermanos. ¿Y qué dijeron estos jóvenes? He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aún ahí, hermanos, desafiaron cara a cara al rey. ¿Por qué? Porque sabían que Dios no los iba a dejar. Sabían que sucediera lo que sucediera, Dios estaría con ellos para cuidarlos. Que Dios iba a cumplir su promesa que les hizo de que siempre iba a estar con ellos. Y todavía le dijeron en el siguiente versículo: y si no, o sea, como que todavía le dijeron al rey: si no te queda claro, déjame decirte que no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Por si tenía dudas, ¿verdad? ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Sí sabe qué pasó? ¿Sí se acuerda qué pasó? Los echaron al horno de fuego ardiendo, ¿verdad? Pero antes, ¿qué pasó, mi hermana? ¿Se acuerda todavía? Antes de que los echaran, ¿qué pasó? Calentaron el horno 7 veces más de lo que estaba. Y que aun cuando se acercaban los que andaban ahí en el horno, acercándose, caían muertos, hermanos. Y así 7 veces más caliente de lo que habitualmente estaba ese horno, hermano. Para ellos, como ellos eran especiales, hermanos, delante de Dios, que dijeron: vamos a calentárselo 7 veces más. Lo calentaron,
y fueron arrojados. ¿Qué pasó, mi hermano? Hasta el mismo rey se sorprendió. ¿Por qué? Porque vio que no eran 3 los que estaban ahí en el fuego, eran 4. Y uno era semejante, exacto, al Hijo de los dioses. Dios los libera, hermanos, y dice que ni un cabello fue tocado por el fuego de ellos. Entonces, mi hermano, tenemos que aprender, mi hermanos, que en Dios debe estar nuestra confianza. Tenemos que aprender que dependemos de Dios y que Dios no nos va a dejar solos. Tenemos que aprender, hermanos, que todo lo que vivimos es parte de un proceso para que aprendamos a depender de Dios. Pero a veces, hermanos, queremos brincarnos pasos, queremos avanzar sin padecer. Pero no es así, hermanos. No es así. Tenemos que padecer, hermanos. Un día veíamos en un estudio, hermanos, cuando Dios va a levantar a Moisés para liberar a su pueblo, hermanos. ¿Quién era Moisés, hermanos, en Egipto? Antes de que Dios lo llamara, era el príncipe de Egipto, ¿verdad? Él era de lo más alto en la sociedad ahí en ese pueblo. Él lo tenía todo, hermanos. Él no necesitaba nada materialmente. Pero cuando Dios lo escoge, hermanos, fíjate bien, hermano, cuando Dios lo escoge, lo aparta y le quita todo, hermanos. Todo se lo quitó. Después de ser el Señor, el príncipe que tenía gente a su servicio y todo lo que él quisiera, no tenía nada. No tenía nada. Y 40 años, hermanos, 40 años después de tenerlo todo, escúchame bien, 40 años estuvo pastoreando ovejas. Y esas ovejas no eran ni de él, hermanos, ¿verdad? Dios quiere que aprendamos a humillarnos. Y Dios nos hace, hermanos, llegar hasta lo más bajo para que aprendamos que no es con nuestras fuerzas, sino con su espíritu. Hermanos, ahorita platicaba con mi hermana Flor y les he comentado de un amigo que está ahorita en una situación complicada. Seguimos hablándole de Dios, seguimos ministrándole, y yo sé, mis hermanos, que Dios está haciendo una obra restauradora en su vida. Pero Dios tiene sus planes y sus procesos, hermanos. No va a ser como yo diga, sino como Dios tenga su plan. Y hace una semana o 2 platicábamos y yo le decía, es que Dios tiene que llevarte hasta lo más bajo para que entiendas, y Él comienza a levantarte, a restaurarte. Y me dijo con una mueca de risa, dice, ay, Benítez, dice, ¿a poco cree que todavía pueda llegar más abajo? Digo, yo no sé, pero Dios sí. Y seguimos hablándole, hermanos, seguimos hablándole. Y ayer, hermanos, ayer lo vi ahí en el trabajo y estaba triste, lo vi triste, me acerco y le digo, ¿qué pasó? Dice, ande, dice, es que aquí no sabe qué. Dice, él les comentaba en una ocasión, él está solo, vive solo, no tiene familia, no están sus hermanas, no está su papá, él está solo, ahí en su casa, donde vivía con su mamá. Y ayer me dice que fueron a buscarlo su papá y sus hermanas. Y estaba triste, hermanos, porque le quieren quitar la casa y la quieren vender. Y dice, es que es todo lo que tengo. Dice, es todo lo que tengo, y ahí es donde yo vivía con mi mamá. Dice, si me la quitan, yo no tengo a dónde ir, yo no tengo nada. Me dio tristeza, hermano, y le di palabra. Pero yo dentro de mí, hermanos, pensé, Dios todavía nos puede llevar más abajo, hermanos. Y yo le dije, la situación es complicada,
Pero mi Dios es el Dios de los imposibles. Para Él no hay nada que no pueda solucionar. Busca a Dios. Dios te está hablando y el tiempo es ahora. Pero la decisión es tuya. Yo no lo puedo obligar, hermano. Yo le doy el mensaje, pero Él sabe si obedece y busca a Dios o no. Ahora también, hermanos, aún volviendo con Moisés, hermanos, Dios le dijo a Moisés: ve con el faraón y dile esto. ¿Y qué le decía Dios? Pero yo endureceré su corazón para que vea que yo soy Dios. Solo Dios sabe el propósito, hermano. Pero seguimos orando por él, seguimos dándole palabra. Y ahí, si usted se acuerda, hermanos, ore por esta persona, porque necesita mucho, mi hermano. Nosotros, hermanos, también necesitamos. Pero a veces, hermanos, aún conociendo a Dios, aún conociendo su palabra, aún conociendo sus promesas, seguimos lo que sentimos en nuestro corazón, hermano. Le decía hace rato, aquí no se trta de qué siento. No, mi hermano, se trata de qué quiere Dios que yo haga. ¿Por qué, hermanos? Por una vez veíamos en un estudio, hermanos, que el corazón del hombre es de continuo al mal. Y ahorita la gente, todos te dicen: no, es que tú haz lo que te dicte tu corazón, sigue tu corazón. La palabra de Dios nos enseña que no, hermanos, porque es traicionero. ¿Sí? Vamos a ver la última cita, hermanos, y yo con esto voy a estar terminando. Vamos a abrir nuestro libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9. Proverbios 16, 9. Aleluya. Dios es bueno, hermanos, y Dios quiere que nuestra vida sea ejemplar, que seamos esa luz en la oscuridad que resplandezca y que demos a conocer a toda la gente de su amor, de su palabra, de su bondad, de sus bendiciones. Pero tenemos que obedecer, hermanos, tenemos que dejarnos guiar por Dios. Tenemos que aprender que el que sabe cuál es el mejor camino para mi vida es Dios. Aleluya. Proverbios 16, 9. Y fíjese lo que decíamos del corazón. Dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Que si seguimos nuestro corazón, hermanos, nos va a desviar. Pero si escuchamos a Dios, Él nos va a enderezar el camino y nos va a guiar hacia donde tenemos que ir, hermanos. Yo no conozco, hermano, tu vida. Yo no sé cuál es la necesidad de tu vida, qué petición haya en tu corazón, hermanos. Pero lo que sí sé, conozco y te puedo testificar en este momento, hermanos, es que en Dios hay poder, es que Cristo es fiel, es que Él no miente, hermanos, y que cumple todas sus promesas. Entonces, hermanos, ¿qué esperamos para buscar a Dios? ¿Qué esperamos para clamar a Dios? ¿Qué esperamos para poner nuestra confianza en Él? ¿Qué falta, hermanos? ¿Qué falta? Escuchando una alabanza, hermanos, que me hace estremecer, hermanos. Dice: dime qué esperas ver para que puedas creer. ¿Una señal en los cielos? ¿Un milagro que no puedas comprender? Y luego más adelante dice: ¿qué esperas ver? ¿Que se abran los cielos? ¿Que se hunda la tierra? Entonces tarde será. Dios nos libre, hermanos. Y si Dios nos está hablando en este momento, hermanos, es porque la oportunidad está aquí, ahora.
Solo tú sabes, hermanos, cómo es tu vida. Yo no. Y yo no voy a andar investigando a nadie, hermanos, porque no es mi trabajo. Yo no voy a hacer el trabajo de Dios. Yo no soy nadie, hermanos, para hacerlo. Pero Dios nos conoce. Dios sabe en qué estás fallando. Dios conoce nuestros pecados, hermanos. Dios conoce el anhelo de nuestros corazones. Y Él en esta hora nos dice: déjate guío. Yo quiero guiarte por el camino correcto. Yo quiero guiarte a una vida mejor en mí. Yo tengo bendiciones para tu vida. Yo tengo la solución para tu problema. Yo tengo el alivio, la sanidad para tu cuerpo. Pero ya deja eso que te está estorbando, eso que te aparta de mí, hazlo a un lado y sígueme. Yo estudiando, hermanos, yo veía en muchos de los grandes hombres de Dios, hermanos, porque es algo que a veces no pensamos, hermanos, y se vuelve un estorbo también en nuestra vida espiritual. Yo veía, hermanos, en grandes hombres de Dios, que para seguir a Dios y hacer la voluntad de Dios, la misión que Dios les encomendaba, hermanos, Dios los apartaba hasta de su familia, hermanos. A veces, hermanos, nuestra familia estorba a nuestra comunión con Dios. Y no quiero que me entienda mal, hermano. No quiero decir que no los haga a un lado y ya. No, hermano, no. Pero yo quiero que entienda, hermano, que a veces es tan grande el amor por nuestra familia o por nuestros hijos. Yo se lo digo como papá, hermanos. A veces es tan grande el amor por nuestros hijos que vemos que hacen cosas que no son correctas y como que no los vemos o nos volteamos para otro lado. Ahí, hermanos, estamos mal y estamos pecando delante de Dios. Amas a tu hijo, amas a tu esposa, a tu esposo, amas a tus hermanos. Si Dios te indica y estás viendo que están mal, corrígeles. Dales la palabra de Dios, dales el mensaje de Dios. Hazles entender que están en pecado y que hay condenación en eso que están haciendo. Y ya la decisión es de ellos, hermanos. Pero nuestro trabajo es dar a conocer las buenas nuevas de Dios. Créeme, mi hermano, yo he tenido conflictos a veces con mis hijos, con mi esposa, a veces conmigo mismo, hermano. A veces las luchas más grandes que tenemos son con nosotros mismos, hermanos. Pero que Dios nos ayude a poder corregir y seguir adelante. Que Dios nos dé la sabiduría y la fortaleza, la llenura de su Espíritu Santo para hacer esa luz que ilumine el camino, para que sepan hacia dónde caminar. Yo creo, mi hermano, que cuando nosotros aprendamos a seguir, a escuchar la palabra de Dios, hermanos, nuestro caminar, hermanos, va a ser más seguro, porque Dios está con nosotros. Yo no te digo, hermanos, que ya no va a haber problemas, que va a ser pura felicidad. No, hermano, pero la diferencia es que no vamos a ir solos, que nuestra fortaleza no va a radicar en nosotros mismos, sino en Dios, que nuestro entendimiento, nuestra paz va a ser de Dios. Porque nosotros, hermanos, somos limitados y de tanto esforzarnos, un día nos vamos a cansar y vamos a caer, hermanos. Pero si nuestra fortaleza es Cristo, hermano, esa no nos la puede arrebatar nadie. Aleluya.
Yo te invito, hermano, que en esta hora, en este momento, le entregues a Dios tu vida. Entrégale todo eso que tú sientes que te estorba, para que sea Él quien lo aparte de tu vida. Pero esforcémonos, hermanos, hagámonos el propósito en nuestro corazón, así como Daniel, de obedecer a Dios, de vivir conforme a su voluntad. Aleluya. Yo te invito a que cierres tus ojos, hermana. Cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Vamos a decirle: Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por este momento que nos has regalado de estar alabándote y glorificando tu nombre, de entregarte nuestra ofrenda de adoración, Padre, pero sobre todo, Señor, por este manjar de tu palabra que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a dejar que nos guíes, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos quieres llevar por el camino correcto, y que por difícil o complicado que parezca, Señor, no debemos tener miedo, porque tú estás con nosotros. No hemos llegado hasta este lugar por nuestras fuerzas, sino por tu misericordia, Señor. Si estamos aquí, Señor, es porque tú tienes un propósito para nuestras vidas. Si estamos aquí, Señor, es porque tú has tenido misericordia de nosotros y quieres renovarnos. Tú quieres hacernos unas criaturas nuevas. Tú quieres hacer que vivamos conforme a tu voluntad. Aquí estamos, Señor, delante de ti, dispuestos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Perdona, Señor, nuestras ofensas. Perdona, Señor, si hemos pecado. Perdónanos, Padre, porque fallamos, porque somos falibles. Pero tú, Señor, eres perfecto. Y clamamos a ti, Padre, para que en tu infinito amor y misericordia toques nuestra vida. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Fortalécenos, Señor, para seguir adelante. Danos la sabiduría, danos el discernimiento, Señor, para saber elegir sabiamente. Entendemos, Señor, que tú no nos dejas, y te rogamos, Señor, que nunca nos apartes de tu lado, nunca nos sueltes de tu mano poderosa, porque sabemos, Señor, que sin ti nada somos, Señor, y sin tu guianza nos perdemos. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces sus vidas, tú conoces sus corazones. Obra en cada uno de ellos, obra en cada uno de nosotros, Padre, porque todos, Señor, fallamos, porque todos a veces nos faltan las fuerzas, pero tú, Señor, eres todopoderoso. En ti, Señor, estamos seguros. Aleluya. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Escucha su clamor, escucha y atiende la petición de su corazón, Padre. Vivifícanos, Señor. Restáuranos, fortalécenos, levántanos, Padre, para seguir adelante. Sabemos, Señor, que estamos en el lugar correcto, porque tú, Señor, estás al pendiente de nosotros y nos das la palabra adecuada. Podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque sin ti, Señor, no somos nada, porque tú eres nuestro todo, Señor, y a ti te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Gracias, Señor, por todo. Bendito seas.